Hola, muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Un día como hoy, el 4 de diciembre de 1985, se inauguraba en La Habana la fundación del nuevo cine latinoamericano, en los terrenos de lo que se conocía como la finca de Santa Bárbara, que perteneció a Flor Loinás, pero esa es una historia que se puede contar en la mesa redonda. Hoy lo que importa es recordar el papel central que tuvieron Fidel y Gabriel García Márquez en todo lo que tiene que ver con el cine latinoamericano. Esa es nuestra mesa de hoy, en la que tengo muchísimo placer en darle la bienvenida por su compañía a Alquimia Peña Cedeño, una gran amiga, directora general de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, 35 años en la Fundación Alquimia. Gracias, felicidades. Iván Giroux Gárate, presidente del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, un festival que no cree en pandemia, que está sesionando ahora mismo. Y otro grande, un grande del cine cubano, Manuel Pérez Paredes, realizador, Premio Nacional de Cine, fundador del Comité de Cineastas de América Latina, de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, y bueno, realizador de algunos de los clásicos del cine cubano. Con ellos estaremos acercándonos a este tema. Acompáñenos, es tiempo de recordar momentos hermosísimos de la revolución y el arte. Hoy en la mesa redonda. Pocas casas como esta podrían ser tan propicias para emprender desde ella nuestro objetivo final, que es nada menos que el de lograr la integración del cine latinoamericano. Los alumnos de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños realizan sus primeros trabajos documentales como parte de su formación docente. Más que nunca se consolida nuestra convicción de que no siempre seremos colonizados culturalmente. Hoy en la mesa redonda. Bueno, y antes de entrar en el tema de la mesa redonda, vamos a la noticia del día. Hoy el país amaneció con la información oficial del Ministerio de Cultura y una declaración de la UNIAC en relación con los acontecimientos del pasado 27 de noviembre a las puertas de ese ministerio. Les propongo ver tal cual fue informado hoy en los medios en nuestra televisión. Declaración del Ministerio de Cultura de Cuba. El pasado 27 de noviembre, frente al Ministerio de Cultura, se congregaron personas con reclamos diversos. Por respeto a las inquietudes y demandas de los jóvenes vinculados al arte, que llegaron hasta allí por convocatoria en redes de grupos con otros intereses, se abrieron las puertas del ministerio para un intercambio con el viceministro Fernando Rojas y representantes de la UNIAC y la HS. Después de más de 4 horas de diálogo, se acordó sostener un nuevo encuentro presidido por el ministro, para el que previamente se conciliarían listas de temas y participantes. Este 3 de diciembre, a la 1:39, llegó al Ministerio de Cultura un correo insolente, donde el grupo que se ha erigido en voz de todos pretende imponer de modo unilateral quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar. Al pretender incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana bajo el disfraz del arte, los que instrumentaron esta maniobra acaban de romper toda posibilidad de diálogo. El ministro de Cultura no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses. Desmentimos los presupuestos contenidos en el correo citado, que puede consultarse en los sitios digitales del MINCUC, sobre los que se han articulado las condiciones de este grupo, carente de legitimidad y ética para emplazar a las instituciones de la cultura cubana. Para los jóvenes y para todos aquellos artistas que se reunieron frente al MINCUL el 27 de noviembre, que no han comprometido su obra con los enemigos de la nación cubana, siguen abiertas las oportunidades de diálogo, como ha sido una práctica histórica de las instituciones culturales de la revolución.
Como ha reiterado el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, no somos un gobierno en la clandestinidad. Somos una revolución en el poder que tiene entre sus fuerzas más formidables a la cultura. Una cultura soberana, independiente y antiimperialista desde la raíz. Con los mercenarios no nos entendemos. Ministerio de Cultura, La Habana, 4 de diciembre de 2020, año 62 de la Revolución. Y también hoy se ha pronunciado la Unión de Escritores, Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, bajo el título No comulgamos con el chantaje, la simulación y el despropósito. La organización afirma que desde su fundación en 1961, la UNIAC ha promovido el entrañable vínculo entre creación y vocación de servicio, artes y letras que aborden y enriquezcan la condición humana y los valores de la patria. En consecuencia, respetamos y alentamos el componente crítico del arte y su capacidad para revelar tanto las zonas luminosas como aquellas donde asoman conflictos y problemas del individuo y la sociedad. No podemos comulgar, sin embargo, con el chantaje, la simulación y el despropósito de aquellos que empequeñecen y falsean el ejercicio artístico y lo toman como pretexto para denigrar la obra cultural que por tantísimos años, luego del triunfo de enero de 1959, ha tenido lugar entre nosotros. Respaldamos, dice la UNIAC, la posición del Ministerio de Cultura al denunciar la maniobra de los que han mostrado un supuesto interés por un diálogo en el que participen quienes desde hace mucho tiempo agreden y atacan frontalmente a la Revolución Cubana, a sus líderes, en coincidencia con la agenda del gobierno estadounidense. Rechazamos, dicen, toda manifestación filistea de personas inescrupulosas que en los últimos días han tratado de imponer internacionalmente una matriz de opinión que tergiversa la realidad social y cultural de nuestro país. Favorecemos el diálogo fecundo con creadores de todas las generaciones y tendencias estéticas, consecuentemente estimulado durante décadas a lo largo y ancho de la nación en aras de la más plena participación y proyección social. Ha sido esta una práctica de nuestra organización ratificada durante el proceso del 9º Congreso en los amplios y profundamente críticos intercambios entre creadores y con representantes de las instituciones de la cultura y otros espacios de nuestra sociedad. Tiene absoluta vigencia la expresión martiana: los hombres van en dos bandos, los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Los escritores y artistas cubanos, cuya responsabilidad ética y ciudadana nadie puede poner en dudas, estamos comprometidos con la obra de fundación y amor que nos ha hecho crecer y creer en la revolución. Secretariado de la UNIAC, 4 de diciembre 2020. Hasta aquí uno de los temas que ocupa los principales titulares hoy en nuestros medios de prensa. Termina así la noticia del día y entramos en nuestro tema. Hace 35 años nacía la fundación del nuevo cine latinoamericano. Y primero, lo que ocurría aquel día, que hay tantas generaciones que pueden no saberlo y que para los que lo vivimos, aunque fuera a través de la televisión o de lo que se publicó en aquellos días en la prensa, tiene el sabor nostálgico de la palabra perfecta que caracterizaba, por lo menos la que le llegaba a uno al corazón, Gabriel García Márquez. Vamos con lo que él dijo al inaugurar en la finca Santa Bárbara de Flor Loynaz, que había pertenecido a Flor Loynaz, la fundación del nuevo cine latinoamericano. Todo empezó con esas dos torres de alta tensión que están a la entrada de esta casa. Dos torres horribles, como dos jirafas de concreto bárbaro que un funcionario sin corazón ordenó plantar dentro del jardín frontal sin prevenir siquiera a sus dueños legítimos, y las cuales sostienen sobre nuestras cabezas, aún en este mismo momento, una corriente de alta tensión de 110 millones de watts, bastantes para mantener encendidos 1 millón de receptores de televisión o sustentar 23.000 proyectores de cine de 35 milímetros. Alarmado con la noticia, el presidente Fidel Castro estuvo aquí hace unos 6 meses, tratando de ver si había alguna forma de enderezar el entuerto, y fue así como descubrimos que la casa era buena para albergar los sueños de la fundación del nuevo cine latinoamericano.
Las torres siguen ahí, por supuesto, cada vez más abominables a medida que se ha ido embelleciendo la casa. Hemos tratado de enmascararlas con palmeras reales, con ramazones floridas, pero su fealdad es tan imponente que se impone a todo artificio. Lo único que se nos ocurre, como recurso último para convertir en victoria nuestra derrota, es que la historia de esta casa no empezaba ni terminaba con estas torres y que mucho de lo que se cuenta de ella no es verdad ni es mentira, es cine. Pues, como ya ustedes deben haberlo vislumbrado, fue aquí donde Tomás Gutiérrez Alea filmó Los Sobrevivientes, una película que a 8 años de su realización y a 27 del triunfo de la Revolución Cubana, no es una verdad más en la historia de la imaginación, ni una mentira menos de la historia de Cuba, sino parte de esa tercera realidad entre la vida real y la invención pura, que es la realidad del cine. De modo que pocas casas como esta podrían ser tan propicias para emprender desde ella nuestro objetivo final, que es nada menos que el de lograr la integración del cine latinoamericano. Así de simple y así de desmesurado. Y nadie podría condenarnos por la simpleza de nuestros pasos iniciales en este primer año de vida, que por casualidad se cumple hoy, día de Santa Bárbara, que también por artes de santidad o de santería es el nombre original de esta casa. La semana entrante, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano va a recibir del Estado cubano una donación que nunca nos cansaremos de agradecer, tanto por su generosidad sin precedentes y su oportunidad, como la consagración personal que ha puesto en ella el cineasta menos conocido del mundo, Fidel Castro. Me refiero a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, preparada para formar profesionales de la América Latina, Asia y África con los recursos mejores de la técnica actual. La construcción de la sede está terminada a solo 8 meses de su iniciación. Los maestros de distintos países del mundo están nombrados, los estudiantes están escogidos y la mayoría de ellos están ya aquí con nosotros. Fernando Birri, el director de la escuela, que no se distingue por su sentido de la irrealidad, la definió hace poco ante el presidente argentino Raúl Alfonsín, sin que le temblara un músculo de su cara de santo, como la mejor escuela de cine y televisión de toda la historia del mundo. Entre 1952 y 1955, 4 de los que hoy estamos a bordo de este barco estudiábamos en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Julio García Espinosa, viceministro de Cultura para el Cine. Fernando Birri, gran papá del nuevo cine latinoamericano. Tomás Gutiérrez Alea, uno de sus orfebres notables, y yo, que entonces no quería nada más en esta vida que ser el director de cine que nunca fui. Ya desde entonces hablábamos casi tanto como hoy del cine que había que hacer en América Latina y de cómo había que hacerlo, y nuestros pensamientos estaban inspirados en el neorrealismo italiano, que es, como tendría que ser el nuestro, el cine con menos recursos y el más humano que se ha hecho jamás. Pero sobre todo, ya desde entonces teníamos conciencia de que el cine de América Latina, si en realidad quería ser, solo podía ser uno. El hecho de que esta tarde sigamos aquí, hablando de lo mismo como loquitos con el mismo tema después de 30 años,
y que estén con nosotros hablando de lo mismo tantos latinoamericanos de todas partes y de generaciones distintas, quisiera señalarlo como una prueba más del poder impositivo de una idea indestructible. Por aquellos días de Roma, viví mi única aventura en un equipo de dirección de cine. Fui escogido en la escuela como tercer asistente del director Alessandro Blasetti, y esto me causó una gran alegría, no tanto por mi progreso personal, como por la ocasión de conocer a la primera actriz de la película, que era Sofía Loren. Pero nunca la vi porque mi trabajo consistió durante más de un mes en sostener una cuerda en la esquina para que no pasaran los curiosos. Es con este título de buen servicio y no con los muchos y rimbombantes que tengo por mi oficio de novelista, como ahora me he atrevido a ser tan presidente en esta casa como nunca lo he sido en la mía, y hablar en nombre de tantas y tan meritorias gentes de cine. Esta es la casa de ustedes, la casa de todos, a la cual lo único que le falta para ser completa es un letrero que se vea en todo el mundo y que diga con letras urgentes: se aceptan donaciones. Adelante. Qué belleza, qué palabras, qué, bueno, solo el Gabo. Quiero empezar con Iván, porque él insiste que es un grupo que llevaba más de 30 años luchando por lo mismo. ¿Qué significa? ¿Qué antecedentes tiene? No solo la fundación, digamos que este aniversario es el pretexto para hablar de esos 3 acontecimientos que juntan en Cuba el empuje al cine latinoamericano. Bueno, lo primero que habría que decir es que el cine latinoamericano, el nuevo cine latinoamericano, es resultado de un movimiento político, de un movimiento estético, y que se puede contar desde diferentes lugares. Como estamos en Cuba, vamos a contarlo desde Cuba, desde la experiencia de Cuba, porque el triunfo de la revolución y la creación del ICAI tiene un peso muy grande también en la historia del nuevo cine latinoamericano. Realmente, cuando se funda el ICAI, ya en el año 60, en el segundo año, se crea el noticiero. Y el noticiero se llama Noticiero ICAI Latinoamericano. Quiere decir que hay una conciencia muy clara de cuál es el perfil, la vocación, el alcance que puede tener o que quiere tener el cine, ese cine que se está creando, que se está forjando. Alfredo Guevara ha contado que él tiene la conciencia, que él se da cuenta cuando empieza a conocer en los encuentros que se hacían en Italia, en los balnearios de Santa Margarita Ligure y en Sestri Levante, que es muy curioso porque eran encuentros convocados por el Colombiano, que era una institución de la iglesia. Y eran encuentros de cineastas latinoamericanos. Y ahí es donde empiezan a encontrarse cineastas de otras partes de América Latina, empiezan a reconocerse. Eso fue un proceso que es un momento muy difícil. Cuba rompe relaciones diplomáticas con Cuba, casi todos los países de América Latina, menos México, excepto México. Entonces también esas relaciones también están atravesadas por el tema de la política, y también hay que reconocer que esto está coincidiendo con el desarrollo de una izquierda. O sea, este movimiento sale muy nacido de la izquierda. En el desarrollo de la década del 60 también tiene una expresión teórica el movimiento, quiere decir, no es un movimiento único. O sea, hay 4 tendencias fundamentales. Una, la de Glauber Rocha, con su quiere decir teórico, con fundamentación. En Argentina está Pino Solanas, Octavio Getino. Está también el cine que es muy diferente, el de San Ginés, y en Cuba también, ¿no? Todo el movimiento que se genera. La revista Cine Cubano, sobre todo en sus primeros 2 décadas, va registrando muy bien todo
la historia teórica también, todo este movimiento y toda la aproximación. Quiere decir que el ICAI... Alfredo defendía también que Viña del Mar estaba como... Claro, ahí voy a llegar y ahí yo creo que ya Manolo, que ya entra. En Viña del Mar en el año 67 y en el año 71 son los dos encuentros fundamentales, donde ya sí yo creo que, y Manolo podrá... Cuaja la imagen. Cuaja la imagen del primer encuentro, donde no solo coinciden estos jóvenes cineastas, sino también vienen muchos jovencitos de escuelas de cine, como el Liceo Subiela, que por ejemplo está ahí. Entonces ya se va conformando un grupo ya mirando también toda la influencia del impacto que tuvo el Che, todo eso está muy ligado, pero era un movimiento artístico, es un movimiento artístico y también es un movimiento estético. Y ya en los encuentros de Viña es que yo creo que se crea, no sé, Manolo rectificará después, lo que se llama el Comité de Cineastas de América Latina, que ya es una necesidad de organizarse ya con un papel que era más de carácter político, en el sentido que jugó un papel también para la ayuda de la liberación de desaparecidos. O sea, todo eso está en la base de lo que es la historia también del Festival de La Habana. Claro, y bueno, yo recuerdo, y si fuera una huella, el libro de Alfredo Guevara, donde empieza con una carta a Cesare Sabatini, que es decir, y lo mencionaba el Gabo en el sentido del neorrealismo italiano, el peso que tiene, es decir, hay una crítica social en la base de todo esto, pero hay un contexto a nivel mundial que favorece el nacimiento es decir, para que Cuba levante esa bandera, como decía Iván, Cuba no tenía prácticamente relaciones con ningún otro país a nivel de Estado. Ustedes hicieron la tarea esa de montar. Yo, siguiendo a Iván, sí te diría que el ICAI nos ayudó, a los que nos formamos allí, desde el 59, a tener conciencia de identidad latinoamericana. Eso marcó el ICAI desde muy temprano. Casa de las Américas, con la literatura, era más comprensible. Pero acá, independientemente de la importancia del neorrealismo y de los debates que podían darse entre nosotros con el cine europeo o norteamericano, cuando en ese momento América Latina era Brasil, México y Argentina, eran los tres países con industria. Y aquí fundamentalmente conocíamos el cine argentino y sobre todo el mexicano. Pero la idea de que formábamos parte del continente, Alfredo y Julio la marcaron en nosotros desde muy temprano. Y el Chile del 67, el siglo pasado, Viña del Mar, 19, eran ideales por la atmósfera que existía en aquel momento para que se reunieran. Cuba era imposible porque señalaba él, el aislamiento al que estábamos sometidos y no hacía posible que vinieran a Cuba. Y esos dos festivales marcaron el sentido de solidaridad y de unidad que estaba disperso entre los cineastas de América Latina que tenían que viajar a Europa para conocerse, y o sea, con países con fronteras que tenían que ver en Italia. Y también Mérida. En la Venezuela, también de 68, con el Festival de Mérida, es un punto importante que también contribuye a ayudar a tener conciencia de unidad. Unidad asumiendo la diversidad. Sí. Porque siempre hubo una gran conciencia de que somos tremendamente diversos y al mismo tiempo unidos. Esa vocación martiana, increíblemente se fue dando en los cineastas, desde Solana Argentino en la Argentina a San Ginés, a Paul Leduc en México. Ahora, las condiciones para organizarnos se van dando en los 70, porque de esos movimientos, de esos países, no salió nada que nos uniera. O sea, se hacían declaraciones, se incrementaba la relación, la amistad, pero es el recrudecimiento de la represión en América Latina en los 70 el que comienza a ser necesario. Hay que organizarse. Las dictaduras. Con la dictadura. Y la Operación Cóndor. La Operación Cóndor, sí. Claro. Y fundamentalmente el golpe de Estado en Chile. Chile. Porque fíjate Chile marca un antes y un después. Por supuesto. Ahora, el Comité de Cineastas de América Latina, como antecedente de la fundación, se crea en Caracas en 1974. ¿Qué día? Exactamente en el aniversario
primer aniversario de la muerte de Allende, el 11 de septiembre. Ahí es donde los cineastas venezolanos, que también tenían una tradición, al igual que los chilenos, con el Festival de Mérida y con Caracas, organizan el encuentro donde los compañeros de otros países, y de Cuba en este caso, participan, pero desde Venezuela. Caracas también tenía condiciones que todavía no tenía Cuba. Claro. Se reúnen, nos reunimos en Caracas y se crea el Comité de Cineastas de América Latina, que esencialmente es un comité de solidaridad. Porque estamos hablando ya de cineastas que tienen que ir al exilio, cineastas asesinados, y cineastas torturados, y cineastas presos. Había que crear una solidaridad. El punto de partida es unirnos para defender a los cineastas, sobre todo de los países. Cineastas cuyas obras se guardaron aquí. Es que Cuba fue retaguardia. Cuba fue en los 70 y en los 80 retaguardia del movimiento del nuevo cine latinoamericano en los países como Brasil, como Uruguay, como Chile, como Argentina, donde no había posibilidad. La única salida era irte del país. No había manera de vivir, de hacer cine en esos países. El comité se crea en el 74 y esencialmente lo que trabajamos es por la solidaridad. Ya había habido esfuerzos por unirnos. En Argel, en el 73, hubo un encuentro de unir tricontinentalmente. Pero es mucho más complejo unir África, Asia y América Latina. Claro. En Argentina, en el 74, en mayo, hubo un encuentro también organizado por la Universidad del Tercer Mundo de Buenos Aires, que son los antecedentes. Todavía estaba Perón vivo en el 74. Pero ya en septiembre el comité se crea y Cuba comienza a tener otras condiciones. Comienzan a restaurarse relaciones con los países de América Latina y no hay nada que nos una más que un festival. Obras y creadores se unen y ahí surge la idea de crear el Festival del Nuevo Cine. Ya había condiciones en Cuba para crear el Festival del Cine Latinoamericano en La Habana y se da el primer festival en 1979. Aquí sí, rápidamente, en aras del tiempo. Es bien interesante porque ese primer festival, las películas llegaban a Cuba unos meses antes para que los compañeros encargados de organizar el festival las vieran para clasificarlas, cuáles van a competencia, cuáles van en información, en fin, lo normal de un festival. Y esas películas que llegaban a Cuba meses antes, año que coincide con el triunfo sandinista en Nicaragua, que también es bien importante y marca ese año, esas películas se las hicieron llegar a Fidel. Y Fidel comenzó a conocer el nuevo cine latinoamericano gracias al festival. Eso es bien importante y yo estuve bastante cerca, por la información que me daban los compañeros, de Fidel veía documentales, películas que normalmente no llegan a la sala de cine, vean como 16 milímetros. Fidel comenzó a conocer el nuevo cine latinoamericano gracias al festival. Y no es una casualidad, en mi opinión, que en ese primer festival el presidente del jurado del algo de ficción es Gabriel García Márquez. Claro. No hay duda. Para mí eso es clave, porque el festival crea la atmósfera dentro de Cuba, dentro de la revolución, dentro de la edición del país, y en particular en la persona de Fidel, que es este nuevo cine latinoamericano. Y ahí Fidel se va acercando al festival, va conociendo personalmente a los cineastas, va teniendo relaciones. Todo esto se va combinando de una manera francamente ideal, un poco casi mágica, porque yo creo que no estaban los planes, y los planes fueron desbordados, porque la presencia de Fidel en el festival es clave para marcar la importancia del evento a escala continental y mundial, y ahí están los antecedentes de la idea, bueno, porque Fidel se entera del comité de cineastas y del alcance del comité de cineastas, y al mismo tiempo eso se comienza a darse en momentos en que poco a poco, estamos ahora ya de los 80, van cayendo o se van modificando las relaciones en América Latina. Y se va abriendo las relaciones. Vamos, puede parecer esto un poco arbitrario con lo que les voy a proponer ver ahora,
pero vamos a hacer una pausa y vamos a acercarnos a uno de esos noticieros ICAI latinoamericanos que también, como decía Iván, nacen con nombre, con su apellido latinoamericano y que van contando también la historia de estos festivales, pero sobre todo van contando la historia de estos acontecimientos que unen a Fidel, a Gabo y al cine latinoamericano. Esta escuela, perteneciente a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y dirigida por Fernando Birri, posee una matrícula inicial de 140 alumnos procedentes de América Latina, Asia y África. Quiero hacer simplemente un poco de historia, porque esta escuela tiene ya su pequeña historia. Hace un año, casi exactamente un año, no era más que una idea. Una madrugada, Julio García Espinosa me llamó por teléfono desde La Habana a Roma para decirme, en marzo de este año, que la idea de una escuela de cine, de una fundación, de todo lo que había nacido en el 7º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, en el discurso de clausura del comandante Castro, teníamos que conversarlo, que teníamos que conversar sobre esta escuela. Para nosotros es un honor muy grande el que ellos hayan aceptado la idea de que se hiciera aquí la escuela. No es que nosotros pretendiéramos que fuera aquí, podía estar en cualquier otro país. Digo que es un honor muy grande cuando demuestran con su actitud la seguridad que tienen en la revolución. Alguien recientemente me hizo una pregunta, una periodista norteamericana, que cuál era nuestro interés. ¿Qué interés teníamos? Porque ellos siempre detrás de todo está viendo un interés de Cuba en hacer eso, grandes gastos para la Escuela Internacional de Cine y Televisión. Claro que todos tenemos un interés. Yo tengo el mismo interés que tiene Javier García Márquez y el mismo interés que tiene Birri. Esto es una lucha por la liberación de nuestros pueblos, para liberarnos quizás de uno de los mecanismos más infernales con que cuentan los opresores, que es el monopolio de los medios masivos de comunicación, esa cultura enlatada que tratan de inculcarnos. Es un movimiento en favor del desarrollo del cine y la televisión y de la cultura de América Latina. Tenemos ese interés común, es el único interés que tenemos. Pero yo les di una respuesta, le hice un poco de historia, cómo había surgido el comité de cineastas, la fundación, la idea de la escuela, etcétera. Y le dije, mire, y un poco aproveché, si se quiere, para hacer un poco de propaganda. Dije, escuelas como esa, en nuestro país hay cientos de ellas. Porque pareciera que nosotros éramos tan generosos que donábamos una escuela a la fundación y nosotros no tuviéramos escuela. Bien, éramos capaces de hacerlo también. Y nuestro pueblo no se sentiría ni mucho menos perjudicado por eso. Porque nuestro pueblo es, primero que nada, un pueblo no solo revolucionario, sino un pueblo internacionalista y muy internacionalista.
Y le voy a decir algo más. Decía, nuestro aporte anual a la escuela es equivalente a la mitad de una milésima de lo que nuestro país gasta cada año en la esfera de la educación y la cultura. Y en un país neocolonizado no puede haber una escuela como esta. Este país no volverá a ser jamás un dominio imperialista. Y en un dominio imperialista no podrá haber jamás una escuela como esta. Muchas gracias, Birri, por tus hermosas y generosas palabras, por esa misión que nos encomendaste, de guardar el legado de la escuela, como la luz de la aurora. Lo guardaré yo, lo guardará nuestro pueblo y lo guardarán tus alumnos, porque ellos bien merecen llamarse luz de la aurora del mundo de mañana. Muchas gracias. Éramos tan jóvenes. Bueno, sí, porque ahí estaba viendo a Lola Calviño, que es una adolescente casi en esas imágenes. Iván, rápidamente, porque ya estamos en festival y yo quería saber un poquito cuánto de aquel espíritu del festival y de la escuela y de aquellas palabras que se han dicho aquí todavía anima y hace que funcione. Como decía yo, creo que el único festival de cine del mundo que ha ido contra la pandemia y ahí está. Sí, bueno, es un compromiso grande porque uno tiene ese legado. Por eso el festival, yo siempre digo que el festival ha sobrevivido porque tiene una base muy sólida, una base de histórica, una base teórica, una base con unos objetivos que no han cambiado. Y que quiere decir los objetivos esenciales y que bueno, claro, las modificaciones que hay que hacer están en función de los tiempos que uno va viviendo. Pero eso es siempre un reto, ese es el reto siempre, ¿no? Por eso también, a pesar de todo, de todos los obstáculos, y gracias, bueno, yo lo he reconocido ayer en el discurso, gracias al maravilloso esfuerzo de nuestros médicos, nuestros científicos y también a la habilidad con que el gobierno manejó, unió esos recursos, los pocos recursos con las últimas innovaciones de la técnica, etcétera. Bueno, estamos en un escenario que nos logramos no perder nunca hacer el festival en diciembre, porque nunca, ni en los momentos más difíciles, el festival ha parado. Entonces, en las condiciones que estamos, en las condiciones que está el país, bueno, pero tiene que haber festival porque también la cultura no se puede abandonar. ¿Y siempre ha estado acompañado de evento teórico? ¿Eso se mantiene? Bueno, ahora poco, solamente vamos a hacer un evento teórico dedicado al 60 aniversario de la creación de los estudios de animación del ICAI, porque es un evento que de todas maneras iba a ser la Asociación de la Crítica y nosotros los asumimos, pero hemos reservado todo para la etapa de marzo, donde será ya la competencia con los premios corales. Ojalá que sin Nasobuco. Ojalá que sin Nasobuco y bueno, y también con los cineastas aquí presentes, jurados internacionales. Y bueno, agradecer que ayer se estrenó, la película se reestrenó. Sí, claro. Pero es un estreno, ¿cuántos años? De La Última Cena, un Hacía clásico. 44 años y un mes que se había estrenado esa película en ese cine, donde la pasamos anoche. Y bueno, por suerte la pudimos también transmitir a la televisión. Por televisión. ¿Habrá más transmisiones por televisión del festival? Todos los días estamos transmitiendo un programa en el canal educativo a las 9 de la noche. Cada día vamos a poner una película que está en este festival. Logramos los derechos exclusivos. También el festival tiene muchos amigos, gente que respeta mucho al público cubano y también entendiendo la situación, que había limitaciones, pues logramos que nos autorizaran esas películas. Bueno, vamos un momentico hasta la casa, hasta la finca Santa Bárbara, que allí sigue alojando a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Dos jóvenes, una periodista de Cuba Debate y La Mesa Redonda y un joven que la guía por esta casa, nos cuentan un poquito de su tremenda historia. Nos acercamos a la sede principal de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, comúnmente conocida como Quinta de Santa Bárbara, un inmueble con muchísima historia que recibió el pasado año la condición de monumento nacional. Hoy estaremos recorriéndolo, así que acompáñanos.
una casa con una gran historia desde el punto de vista cultural para la nación cubana. Su dueña original, Flor Loynaz, era hermana de Dulce María Loynaz. A su vez, ellos eran hijas del general de la Guerra de Independencia, Enrique Loynaz del Castillo. De hecho, Enrique le da el nombre de Flor a su hija por su amigo, Flor Crombet. Y tengo entendido que Flor era una mujer bastante rebelde para su época. Es un personaje sui generis para la época, porque es una mujer que fumaba tabaco, conducía un automóvil, es una de las primeras mujeres en Cuba en conducir automóvil, visitaba lugares exclusivos para hombres, como los bares de los muelles. Además, fue una mujer que se vinculó con las luchas antimachadistas. Ella fue miembro del directorio estudiantil. Ella fue una persona, además, desde el punto de vista histórico, una persona muy interesante, porque ella fue la principal amiga, una de las mejores amigas de García Lorca en Cuba, fue ella. De hecho, Lorca le deja su manuscrito de Yerma, se lo deja y se lo entrega a ella. De todos modos, Flor dejó la impronta en esta casa. Esta casa conserva sus valores patrimoniales desde la década del 30 en la que fue fundada. De hecho, esa es una de las razones por la que se le otorga la condición de Monumento Nacional el año pasado, en el año 2019. Esta casa fue un regalo del esposo de Flor, que era el arquitecto, es de estilo neocolonial, y a través de los años se ha podido preservar sus elementos fundamentales, que podemos verlos también en películas como Los Sobrevivientes, la obra de Gutiérrez Alea. Planta alta de la casa. Juan Carlos, veo que aquí se ha dejado en fotografías el paso por esta institución de numerosas personalidades de la cultura, de diferentes ámbitos, pero sobre todo me llama la atención esta instantánea, me imagino que sea de los momentos fundacionales, un intercambio entre el comandante en jefe y Gabriel García Márquez. Acá tenemos una galería de fotos que relatan toda la historia de la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano desde el año 85 hasta nuestros días. Acá hay muchas personalidades de la cultura, de la política, sobre todo de América Latina. Y bueno, esa foto a la que te referías, que es el momento fundacional, tiene una historia interesante. Un año antes de fallecer Flor, ella escribe una carta quejándose de unas torres de alta tensión que se habían hecho en su jardín. Por esos días andaba el comandante jefe Fidel Castro y Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, por la zona buscando una sede para la fundación. Y se acercan a este lugar precisamente por esa carta de Flor quejándose de las torres. Y cuando llegan acá se dan cuenta que este es el lugar ideal para la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Y esta ha sido la casa ideal para la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Sí, precisamente hoy, 4 de diciembre, se conmemora un 35 aniversario de su fundación en el año 1985. Durante todos estos años, la fundación del Nuevo Cine Latinoamericano ha sido un baluarte para la unidad del cine latinoamericano, el cine continental. No solamente el latinoamericano, el regional, latinoamericano y caribeño. ¿Existe algo peculiar respecto a la fecha, 4 de diciembre? Sí, precisamente, ¿qué pasa? Como esta era la quinta Santa Bárbara cuando se creó, tenía ese nombre, se escogió el 4 de diciembre, por conmemorarse el Día de Santa Bárbara, para hacer que fuera el momento en que inaugurar la nueva sede de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano. Entonces, ¿qué han marcado estos 35 años y la nueva edición? Su tarea ha sido la de la conservación del patrimonio fílmico, patrimonio audiovisual de la región, la promoción de investigaciones, talleres, así como otros eventos relacionados con el audiovisual latinoamericano y caribeño. Durante todos estos años también hemos sido subsede del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano y nos mantenemos muy implicados, incluso en este momento, con toda la labor y todos los talleres y toda la actividad colateral que se realiza dentro del festival. Juan Carlos, ¿y esto que vemos aquí es un proyector de película? Sí, esto es un proyector de películas muy antiguo, de la primera mitad del siglo XX. Bueno, entonces está hecha la invitación para todo el público a que no se pierda esta nueva edición del Festival de Cine, donde la Fundación del Cine Latinoamericano va, por supuesto, a apoyar todas las actividades. Sí, si quieren saber más sobre la historia de Flor,
sobre la historia de esta casa y sobre la historia de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, invito al público a que se llegue a nuestra sede. Bueno, de esta manera ponemos punto final a este breve recorrido por la enigmática instalación de la Quinta de Santa Bárbara. Esperamos próximas visitas y así le damos el pase al link a la mesa redonda. Gracias, Angélica. Rapidísimo, porque tengo a la persona que consiguió esta mesa, no la he dejado hablar hasta este momento, y quiero hablar un poquito de esa fundación, de la misión que tiene la fundación. La fundación es originalmente también para recibir fondos para auspiciar la escuela y otros proyectos de cine, ¿no? Y decir además que está en La Coronela. Usted pasa después de La Muñeca, coge como quien va al Pedregal, coge ese camino hacia allá y está muy cerca. Y ahí se encuentra. Entonces, Alquimia, que lleva el tesoro durante ya cuántos años, los 35. Ahí la vieron, lindísima, con su traje morado, acompañando a Gabo en la inauguración. Sí, bueno, volviendo un poquito atrás, realmente, la fundación la crea el Comité de Cineastas de América Latina, este comité del que ya han hablado Iván y Manolito. Y ese comité realmente, aunque tuvo labores fundamentales de solidaridad en los momentos de las dictaduras, pero deja pensamiento y deja también una especie de plataforma de la realidad y necesidades de la cinematografía regional, como era, por ejemplo, el tema de la distribución del cine latinoamericano. O sea, que era lo más difícil. Que era de las cosas, y sigue siendo, y ahora más que nunca controlado, por los que tienen los mercados, tienen los mercados y el equipamiento de la tecnología, digamos, de proyección. Y la fundación se crea en el marco de este festival como un espacio natural. O sea, en el festival transcurrían tantas cosas, no solamente era ver las películas, ver cine, eran encuentros teóricos de gran profundidad sobre los momentos que se vivían en general. O sea, era un festival con una vida. Las primeras ideas de un mercado integrado regional salen del festival antes incluso de crearse la fundación. Ya venían todos estos temas. Y la fundación es heredera de esa plataforma. Yo a veces digo, bueno, es como un brazo del Comité de Cineastas para lo que era tener una institución cultural dedicada al cine, que era una idea que venía de los años 50, de los primeros encuentros de cineastas que se hacían en Uruguay, en el Sodre, que antecedieron, digamos, y ayudaron a conocerse algunos cineastas allí, en el Sodre, en Uruguay, y ya se hablaba de crear una entidad que tuviese que ver con el cine latinoamericano. Allí, por ejemplo, se conoció Fernando Birri, Chambi, un creador también peruano, Nelson Pereira pasó en algún momento por ahí, o sea que Uruguay fue clave, y estamos hablando del año 54, 58. Ya, después, bueno, ya Iván ha contado un poco ya la historia, ha seguido esta contextualización, pero la Fundación hereda esta necesidad de que existiera una institución con programas específicos ya para lo que era el desarrollo de la cinematografía, contribuir al desarrollo, porque venimos de la sociedad civil, o sea. Y así surgimos en el transcurso de este festival, que habían amainado en ese momento un poco las dictaduras militares. No obstante, había compañeros todavía en la clandestinidad, cuando se constituye la Fundación en Casa de las Américas, compañeros que no aparecen todavía hasta 6 meses o un año después en los folletos nuestros, porque todavía estaban clandestinos en Chile. Y nosotros desde que, bueno, se crea con la figura de Gabo, que venía, un poco yo creo que el comandante fue quien lo aló. El cineasta menos conocido del mundo. Interesantísima esa idea que él da, que Fidel es el cineasta menos conocido del mundo. Quiere decir que es un hombre que auspiciaba proyectos de cine, sin duda. Además, Fidel tenía una cercanía con el cine. Yo creo que Alfredo Guevara influyó mucho, desde antes del triunfo de la Revolución también, con la cercanía con el comandante, por lo que veían en estos espacios que existían ya antes de la Revolución. Y además, en el propio año 59, el comandante está teniendo una cena con uno de los guionistas más importantes que tenía el neorrealismo italiano. Y todo esto es un poco Alfredo, el que
lo acerca, digamos, a este camino, ¿no? Y bueno, la fundación se crea así. Comenzamos con una estrategia realmente de trabajo muy general, porque qué necesidades había, por qué aclamaban los cineastas en Viña del Mar, por la necesidad de superación. Fernando Birri había creado una escuela de cine documental experimental en Santa Fe a finales de los 50, que después tuvo que cerrarse e irse al exilio a su segundo país, digamos, a Italia. Y se veía la necesidad y la urgencia de crear, de formar personal, de formar jóvenes. Que hubo algunos jóvenes de esa escuela, justamente de Santa Fe, que van a formar parte de la fundación, no solamente Fernando, sino también otros de esa escuela. Y así surge una de las primeras ideas, crear una escuela de cine. Y se empieza a hablar de la escuela de cine desde un mes ya después de haberse creado la fundación. Ya se estaba microlocalizando, ¿verdad? Sí. Estaba Manolito, había una comisión con Manolito, con Fraga, microlocalizando dónde podía haber una escuela, dónde se podía ubicar una escuela. Y la fundación, en la primera reunión que se tiene, la reunión formal, digamos, es justamente un 13 de marzo del año 86. Ahí se toman los acuerdos principales, se aprueban ya estatutos generales con las primeras modificaciones que tenían. Se nombra al comandante miembro de honor, se ratifican todos los miembros del Consejo Superior, al propio presidente, y se crea la escuela. Ya queda ahí conformada en esa reunión la creación de una escuela de cine con el nombre y todo, Escuela Internacional de Cine y Televisión. Y se nombra a Fernando Birri como su director, que su primer director. Cuando se llama Fernando, para que venga con su sobre debajo de él. Entonces se aborda el tema de la formación y la capacitación y otros temas en paralelo, temas que tenían que ver con la integración, con la diversidad. La escuela, bueno, es un centro de diversidad cultural, indudable. Pero se crean otros programas como son los relacionados, por ejemplo, con lo que era la producción, tenía que ver con la producción, con potenciar, digamos, la coproducción, que era una manera de hacer cine para los cineastas que andaban con sus, bueno, y todavía andan mucho con sus proyectos debajo del brazo, ¿no? Y hay el inicio de las coproducciones regionales. Se crea también, se aborda el apoyar la creación de instituciones para el cine, instituciones que venían del sector público, como es la CASI, la Conferencia de Autoridades. O sea, se despliega todo un trabajo y se entra también con una visión muy importante que coincidían Fidel y Gabo, que era el audiovisual, porque se hablaba de cine y televisión. Y se hace una primera serie basada en obras de Gabo, en argumentos de él, de 6 países, pero que se hace en 35 milímetros para la televisión y para las salas de cine. Se hace pensada así. Y así sucesivamente comienzan estos planes en diferentes zonas del audiovisual, bueno, que se han extendido hasta nuestros días. La escuela es, digamos, hija. La escuela, la fundación y el festival vivos. Tantos años después, yo estaba un poquito presionada por el tiempo porque no quiero dejar de oír el testimonio de una egresada de la escuela que habla también de la importancia de este conjunto de obras que Fidel y Gabo ayudaron a crear para la suerte del cine latinoamericano. El nuevo cine latinoamericano ha sido y es un movimiento cultural, cinematográfico y político que definió la vanguardia estética del continente y se inscribió en la historia del cine como el primer cine latinoamericano visible, propositivo, pero también institucionalizado. Y cuando digo institucionalizado, no quiero decir de ninguna manera burocratizado o anquilosado. Lo que esa palabra realmente significa en este contexto es la creación de instituciones que perpetúen los objetivos en el tiempo, más allá de la presencia física de sus impulsores iniciales. Aunque muchos de nuestros maestros fundadores ya nos han dejado, el movimiento del nuevo cine latinoamericano subsiste y se sigue proyectando a través de 3 instituciones. La Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano y la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Sobre el festival podemos decir que es el espacio más antiguo, más vital
y más interesante para que el cine latinoamericano se pueda exhibir, se pueda compartir y se pueda integrar. Es el espacio de encuentro por excelencia, donde se han forjado innumerables proyectos y se han consolidado muchas de las iniciativas de integración audiovisual más importantes del continente. Y cuando hablamos de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, solemos pensar en ambas instituciones como madre e hija, o como la casa matriz y su proyecto más importante. 35 años más tarde, sin embargo, madres e hijas se convierten en amigas, en compañeras, en aliadas. Una tiene la experiencia y la solidez. La otra tiene la frescura y tiene la interperancia necesaria. Como graduada de la escuela y actual miembro de la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, me siento al mismo tiempo madre y también hija. Y puedo ver con claridad que el puente generacional que han establecido nuestras instituciones ya está tendido de una orilla a la otra. Los graduados de la escuela ya somos casi 1000, distribuidos por los 5 continentes, haciendo películas de ficción, documentales, programas de televisión, creando festivales, haciendo espacios de formación, generando pensamiento, crítica, historia y también desde muchos de nuestros países creando políticas públicas. El universo audiovisual de los 3 mundos se ha transformado gracias a estas instituciones que han sido capaces de materializar la patria grande o la matria grande, como también nos gusta decir, a través de historias y de cine. Quedan, sin embargo, desafíos muy importantes por delante. El cine ha cambiado, el continente ha cambiado, el mundo ha cambiado. Cada vez más, la capacidad de construir certezas depende de la posibilidad de dominar narrativas. Ya no existe una verdad discernible y objetiva. Las verdades las construyen quienes detentan el poder, de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Ese es el mundo en el que vivimos. Pero en contrapartida, ya nadie tiene el monopolio de la imagen. Cualquiera puede instantáneamente convertirse en periodista, documentalista, historiador o cineasta. Bastará con tener una idea en la cabeza y un teléfono en la mano, parafraseando a nuestro maestro Claudio Rocha. A la Fundación y a la escuela les toca la gran responsabilidad de responder a estos desafíos, terminando de trenzar el cine con la sociedad como un todo complejo, que va más allá de solo la industria o el entretenimiento. El rol de nuestras instituciones hoy es enlazar técnica e imaginación con responsabilidad histórica y ayudar a pensar las respuestas que necesita la humanidad, respuestas que hablan sobre justicia social, sobre dignidad, sobre equidad y sobre respeto a la madre tierra. En la cultura andina a la que yo pertenezco, el pasado está delante nuestro y el futuro queda a nuestras espaldas. El tiempo no avanza de manera lineal, sino en círculos. Es una espiral ascendente que siempre nos termina regresando a nuestros orígenes. El pasado está delante de nosotros porque lo podemos ver, porque lo conocemos. Y al mirarlo podemos encontrar enseñanzas que nos guíen. Delante nuestro están las luchas y las películas, las ideas y los principios del movimiento del nuevo cine latinoamericano. No son pasado, son el futuro al que nos dirigimos. No hay tiempo para más. Gracias a ustedes por estar y por darnos este testimonio. Nos vamos con las imágenes del día. Hace exactamente 4 años, allí en La Piedra, en Santiago de Cuba, quedaron las cenizas del comandante en jefe Fidel Castro. Con estas imágenes del recuerdo nos despedimos. Hasta un nuevo encuentro en la Mesa Redonda. Se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana